noches. Vamos a acomodarnos así, empezamos nomás. No hacemos esperar más a los anfitriones. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la participación. Para nosotros es muy importante. Esta es la primera actividad que se realiza desde el colectivo de jóvenes abogados y abogadas. Y bueno, era importante empezar empezar este camino de que podamos charlar el derecho y bueno, después si es posible y si todo marcha como corresponde, tener la posibilidad después de disputar el colegio de la Comisión de Jóvenes Abogados y el colegio y demás. Nos acompañan Eduardo Schubert, Ernesto Pico y Romina Arroyo. Vamos a hablar del derecho a la comunicación, como bueno, habrán visto en el cartel y en el flyer que estaba circulando. Después cuando termine la introducción, voy a presentarlos como corresponde, con una pequeña referencia del extenso currículum que tiene cada uno de ellos. Me gustaría hablar un poco de qué es, para que ustedes sepan, quienes no integran el colectivo, que veo que hay algunas personas que no están y nos encantaría, antes que nada, hacer la invitación a que se sumen. Este colectivo de jóvenes abogados ha surgido hace aproximadamente un año, prácticamente con algunas, casi con coincidencias, si se quiere, más que nada por pensar y entender que el derecho no solamente es una herramienta de trabajo, sino también es una herramienta social, una herramienta política y una herramienta de transformación de nuestras sociedades. Creo que hace un año venimos andando ese camino de pensar, discutir, y siempre desde el argumento y desde la propuesta, algunas cuestiones ligadas al derecho que entendemos que merecen ser discutidas. Creemos que nosotros, los abogados, las abogadas, transitamos instituciones y prácticas institucionales que necesitan necesariamente ser pensadas de nuevo, puestas en crisis, y otra vez, siempre con madurez, sin extremismos, desde el argumento y teniendo como meta vivir una sociedad un poco mejor, un poco más justa. Creemos que tenemos una responsabilidad grande como abogados y abogadas dentro de una sociedad. Quizás el ejercicio de la profesión nos lleva a prácticas muy individualistas muchas veces y alejadas de lo que transcurre en la sociedad santiagueña que tanto queremos, y entendemos que la voz de un colectivo de abogados y abogadas con la posibilidad que tiene y quizás el rol social que puede cumplir es muy importante, sobre todo para poder darnos a la aventura de vivir una sociedad un poco más democrática. En este caso, el tema puntual de la disertación es el derecho a la comunicación como un derecho humano, que creo que está prácticamente unido a la democracia. La democracia es, en tanto se pueda, mucho más en nuestras sociedades pluralistas, en tanto pues, se pueden escuchar una multiplicidad de voces y podamos construir desde esa multiplicidad. Es un desafío muy difícil, y entendemos que desde aquí podemos aportar a ello. Santiago tiene una peculiar situación en relación a los medios de comunicación, ya lo hablarán los disertantes, pero más allá de eso, creo que la comunicación es importante entenderla desde otro plano. Nosotros también, desde nuestro foro abogadil, necesitamos comunicarnos un poco más, generar mayores espacios de intercambio, discutir algunas situaciones que se desenvuelven dentro de la práctica del ejercicio profesional, poner en común, generar debates, hablar, ¿por qué no?, un foro de nuestras leyes, la comunicación desde esa mirada, y trasladar esa mirada a nosotros como operadores jurídicos necesariamente a la sociedad santiagueña.
La única forma de generar una institución más permeable desde la abogacía, creo que es una de las maneras para vivir una sociedad más democrática. En este sentido, la meta es clara. Nosotros hemos participado hace un par de meses de la audiencia nacional, pública nacional, en relación a la situación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los posibles cambios que se van a desarrollar. Son audiencias que se realizan desde un organismo nacional en todo el país. Hemos dado nuestra voz ahí, hemos escuchado mucho también, porque han participado una multiplicidad de actores sociales. En esa audiencia que ha sido en Tucumán había aproximadamente unas 100 instituciones, organismos y personas ligadas a la comunicación, desde radios comunitarias hasta grupos de producción. Y bueno, uno se da cuenta también ahí la posibilidad, ¿no? la multiplicidad y al fin y al cabo lo prolífero que puede ser construir teniendo esa amplitud. Bueno, por último, otra vez les agradezco. Tenemos ese desafío nosotros como colectivo de generar una mayor inclusión desde el derecho, de poder, la meta es vivir una sociedad más justa, en tanto más justa, un poco más igualitaria, y bueno, por eso mismo democrática. Y entendemos que la comunicación es el camino, en este caso como derecho humano. Les agradezco de nuevo, muchas gracias aquí a los disertantes, y paso a explicarles cómo va a ser la dinámica de la charla. Va a hablar Eduardo Yugda. Eduardo es egresado de la UCSE, maestrando en magistratura en la Universidad Austral, miembro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, está muy ligado al estudio y al ejercicio de los derechos humanos, incluso es jurado en una universidad estadounidense ligada al ejercicio de los derechos humanos y al estudio, ¿cierto? ¿Qué universidad, Eduardo? La Washington College of Law. Mi inglés es muy malo, así que después la Facultad de Derecho de la American University. Bueno, digno de destacar realmente. Ernesto Pico, que es egresado en la Universidad Católica, licenciado en Comunicación Social, doctor en Ciencias Sociales por la UBA, director de la Radio Universidad Nacional. Ernesto está directamente ligado a la realidad de los medios de comunicación, conoce en profundidad, ha hecho estudios sobre el tema, tiene 2 libros publicados en ese sentido, son muy buenos, se los recomiendo. Y por último, Romina Arroyo, que es parte del colectivo nuestro. Romina es egresada de la Universidad Católica. Eso no es una coincidencia menor, son 3 egresados de la Universidad Católica. Eso, para quienes somos de esa casa de estudio, es un orgullo. Se ha recibido summa cum laude, es decir, el máximo promedio de la promoción. No sé si con 10, Romy, por ahí andamos. Bueno, además Romy está participando directamente en la confección y en el armado de la revista Agenda de Géneros, que es un hito, creo, comunicacional también en Santiago, la postura feminista que empieza a tener mucho más peso y ojalá desde ahí se den algunos cambios importantes. La manifestación de ayer creo que es un ejemplo en ese sentido y me parece muy esperanzador. Desde el colectivo tenemos esa mirada también y reivindicamos la cuestión feminista. Y bueno, ya los dejo con ellos. Va a hablar Eduardo, Ernesto, Romy. Van a hacer cada uno sus intervenciones. Espero haber sido justo con lo que he dicho, creo no me he olvidado de nada. Y bueno, muchas gracias por la colaboración. Bueno, ¿se escucha bien allí? Buenas noches a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a quienes componen el colectivo de jóvenes abogados por esta invitación y sobre todo que convoca una cuestión de derechos humanos. Sabemos todos que el sistema actual en que estamos englobados, el sistema jurídico en que estamos englobados en la actualidad de nuestro país, es un sistema propio de un Estado de Derecho y un Estado de Derecho constitucional y convencional. Las transformaciones legales que estamos viendo, que se van experimentando de a poco, con cierto retraso, desde mi perspectiva,
en cuanto a la adecuación de todos los compromisos internacionales que conforman la Argentina y que es una obligación desde que la Constitución de 1994 ha incorporado todo el bloque del Corpus Juris Internacional de los Derechos Humanos, está dando que vamos dejando ese viejo Estado de Derecho legal, donde lo importante para el derecho era la ley solamente, y va reemplazando por el Estado de Derecho constitucional, donde lo primordial es el principio pro homine, es decir, el principio que hace a la dignidad que tenemos todos por nuestra propia naturaleza de seres humanos. Y dentro de esos derechos encontramos lo que son derechos políticos y sociales y derechos económicos, sociales y culturales, y que hoy por la importancia que está teniendo se le agrega también y ambientales. Pero hoy nos convoca lo que es la libertad de pensamiento y la libertad de expresión como derecho humano, y voy a hacer he quedado aquí de acuerdo con quienes comparto el panel la noche de hoy, un abordaje respecto a cuáles son los enunciados propios desde la Constitución y desde los tratados internacionales en cuanto a cuáles son los alcances del ejercicio de esta libertad. Primero tenemos que entender que cuando hablamos de libertad de pensamiento y expresión, a priorísticamente, y sobre todo quien no está imbuido mucho en el tema jurídico o no es abogado, piensa automáticamente en periodistas y empresas de comunicación. Pero básicamente el principio de libertad, la libertad de pensamiento y expresión es una garantía, es un derecho político y civil de cada una de las personas que componen la sociedad, que son parte del Estado. Ese derecho básicamente quiere decir nadie nos puede poner un bozal. Tenemos como seres pensantes, como seres que tenemos dignidad a expresar lo que pensamos y a hacerlo público si es necesario. Si podemos usar canales de difusión masiva, entramos en lo que es el derecho a la comunicación. Si también queremos nosotros fomentar desde la libertad que tenemos privada un canal de comunicación a través de un medio, también lo podemos hacer. Ahora bien, dentro de ese abanico de derechos también está el derecho a que no se mancille la honra y la reputación que cada ser tiene. Y a veces la libertad de expresión involucra una afectación a otro derecho esencial y reconocido por los tratados internacionales. Vamos a verlo cómo se va diseñando ese equilibrio de derechos para que dentro de esas tensiones de derechos y principios fundamentales no haya aniquilamiento ni de uno ni de otro. Recuerden que los derechos fundamentales, los derechos humanos, por más que son fundamentales, no son absolutos. Pueden ser limitados, pero esa limitación no puede llegar al extremo de suprimirlos o aniquilarlos. Y eso lo vamos a ver sin salir del contexto interno en el artículo 28 de la Constitución Nacional. El artículo 28, ustedes recuerdan, dicen que los derechos reconocidos por esta Constitución pueden ser limitados por las leyes que reglamentan su ejercicio, pero esa limitación tiene que ser razonable en el sentido que no lleve a su aniquilación o a su supresión.
es lo que se llama el contenido duro o el contenido esencial de los derechos. Ninguna ley puede llegar al extremo de hacerlo desaparecer. Por eso, cuando el artículo 14, que viene desde la redacción de 1853, desde el origen de la Constitución Nacional, habla que todos tenemos derecho a publicar nuestras ideas por la prensa y sin censura previa. Cuando habla de que no hay censura, está hablando que no se puede poner un bozal que aniquile el derecho a la libertad de expresar lo que pensamos. Esto ha sido también contemplado por el artículo 13 de la Convención Americana, mucho más extenso, estableciendo mucha más causística, y establece que toda persona tiene derecho a expresar sus ideas y su pensamiento sin censura previa. Ahora, dice, ello no implica que cuando lo hagan puedan estar expuestos a sanciones civiles y penales, cuando se afecte de un modo irrazonable o se lo ejerza de un modo irrazonable y se afecte otro derecho fundamental como es el honor y la reputación, que también está protegido por todos los tratados internacionales de derechos humanos y también protegido por las constituciones. Y si ustedes ven la Constitución de Santiago del Estero, tiene el artículo 19, que es de mucha más avanzada que la Constitución Nacional y está mucho más en línea y una redacción mucho más parecida al artículo 13 de la Convención Americana. El artículo 19 no ha sido producto de la reforma de 2005, sino que viene desde el año 86, su incorporación. Por eso, cuando los tratados y la doctrina de la Corte Interamericana, que hoy habla del ejercicio del famoso control de convencionalidad, que dice que los Estados partes deben respetar los enunciados de la Convención, como así la interpretación que de ella hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en base a lo que establece el artículo 1.1 y 2 de la Convención. El deber de respetar y tutelar los derechos y de adecuar todo lo que es no solamente la legislación, sino las prácticas de los que son agentes del Estado para respetar esos derechos. Esto viene a colación porque la Argentina ha tenido dos fallos referidos a la libertad de expresión señeros por parte de la Corte Interamericana. Uno fue el fallo Kimmel, que muchos de ustedes lo deben conocer, y que forzó en la década del 90 a cambiar todo el título del Código Penal respecto a los delitos contra el honor, porque la forma que estaba redactado el Código Penal hasta ese momento era una forma legal de imponer un bozal y de incurrir en censura. Pero si hablamos de la importancia que en una sociedad democrática tiene la libertad de expresión, nos tenemos que referir a otro caso señero de la Corte Interamericana, que fue el caso Olmedo Bustos contra Chile, que quizás ustedes lo conozcan más por el fallo La Última Tentación de Cristo contra Chile. La Última Tentación de Cristo contra Chile, La Última Tentación de Cristo fue una película en la cual quizás para los que ejercen el credo católico podía significar alguna afrenta a la fe. La Constitución Política de Chile, que había sido reformada durante la dictadura del general Pinochet, estableció dentro mismo de la Constitución un artículo que decía que esas cuestiones de moral que un ente constitucional que había señalaba podía censurar actos públicos o espectáculos culturales que tengan esa característica. La Corte consideró que esa norma, y hablo de una norma constitucional de Chile, era una violación de los derechos humanos
y del derecho que estábamos hablando, del derecho de la libertad de expresión. Chile, para salir de ese estado de incumplimiento, tuvo que reformar su constitución y suprimir ese artículo 19 que tenía en su constitución y que lo ponía en una instancia de responsabilidad internacional por violación de los derechos humanos. La Argentina fue menos grave porque la Constitución argentina se adecuaba perfectamente al artículo 13 de la Convención Americana. Pero el Código Penal, en el título que he hablado recién, de delitos contra el honor, hasta el año 2009, antes de la reforma de 2009, no se adecuaba, y fue que este periodista Kimmel, que había escrito un libro en el cual reprochaba un poco la conducta de un juez, que cuando fue el secuestro de los monjes palotinos en el monasterio de San Patricio en Buenos Aires, que desaparecieron, algunos de ellos extranjeros, en la época de la dictadura militar, como que había cajoneado todos los habeas corpus y todas las acciones. Este magistrado se sintió agraviado por el contenido del libro y lo denunció, lo creyó penalmente por calumnia e injuria, y Kimmel fue sancionado con ese código penal. Ese código penal fue confirmado en todas las instancias internas, la sanción a Kimmel, y acudió a la Comisión Interamericana aduciendo la violación a su derecho a la libertad de expresión. La Corte dijo: Kimmel tiene razón. El enunciado que tenían en ese entonces, esas normas penales directamente llevaban a la censura, al aniquilamiento, y violaba también, lo que no advirtió en su momento la Corte Suprema, el artículo 28, respecto a los límites que tienen que tener las restricciones, porque aniquilaba desde la óptica de la Corte Interamericana lo que era el derecho. No lo hacía desaparecer para este periodista Kimmel directamente con la condena que le habían impuesto. Entonces, el gobierno argentino tuvo que reformar la forma de enunciación y la Corte Interamericana dejó claro: no es tampoco un derecho absoluto, pero conforme al principio de proporcionalidad, que es el que nos va a dar con claridad qué es lo razonable. Porque aquí los abogados hablamos y los jueces hablamos siempre: no es razonable lo que me han dicho la sentencia de la Cámara. Me llegan a mí siempre, cuando reviso las sentencias en casación, las quejas y los agravios, hablamos de razonabilidad. Pero ¿sabemos explicar qué es la razonabilidad de una medida? ¿O la razonabilidad que invoca la Corte o la misma Constitución cuando se limita un derecho humano por parte del Estado? La respuesta está dada por el principio de proporcionalidad. Y eso es lo que hay que entender cuando entra esta tensión entre libertad de expresión y libertad al honor y a la reputación. En el derecho convencional se distingue el derecho al honor del derecho a la reputación. Derecho al honor es la imagen que uno mismo tiene de su persona, y derecho a la reputación es el derecho que los demás tienen hacia esa persona. Volviendo al principio de proporcionalidad, hablamos de que está constituido por 3 subprincipios: necesidad y adecuación, idoneidad y adecuación, necesidad y proporcionalidad propiamente dicha. Cuando el Estado va a restringir un derecho para adecuarlo al interés general o para proteger otro derecho también protegido por la Constitución, tiene que tratar que ese derecho que va a limitar, las medidas que tomen sean las menos gravosas para ese derecho, porque tiene que cuidar el núcleo esencial de no anularlo, porque si no caemos en la supresión total del derecho. Además,
tiene que determinar y justificar la necesidad que tiene de hacer esa limitación y que no hay otra vía, y que cuando aplica esa medida que ha sido justificada, que es idónea, adecuada y necesaria, tiene que hacer un sistema de pesos y contrapesos que se llama el principio de ponderación, como lo define Robert Alexy, el gran filósofo alemán, de pesos, de principios fundamentales, de modo tal que a mayor satisfacción del derecho que se tiene que proteger en el caso concreto, sea la menor restricción para el derecho que tiene que ceder en ese caso concreto. Y así también se busca el tema de la razonabilidad del ejercicio de la libertad de expresión. Pero ojo, cuando habla de que no hay censura, está diciendo que el doctor Pico, como periodista, puede decir de mí lo que quiere. Pero sabe, doctor Pico, que cuando hables de mí, puedes estar comprendido dentro de lo que son las sanciones civiles y penales, cuando afectes mi también derecho al honor. Pero claro, el límite lo tenemos que hacer a través de la ponderación de los principios. Y eso también lo vuelve a repetir la Corte Interamericana en otro caso contra Argentina, posterior a Kimmel, que fue el caso Memoli. Otro periodista que en una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires denunció hechos de corrupción en un club, a los directivos del club. Es sancionado Memoli y, al igual que Kimmel, acude a la Corte Interamericana invocando la doctrina Kimmel. Pero la Corte aquí por mayoría le dice no. Kimmel vino aquí juzgado por un código penal que no respondía a la adecuación del artículo 13 de la libertad de expresión. A vos te juzgaron ya con el código reformado y en el ejercicio ponderativo, Memoli, se te fue un poquito la mano y afectaste. Y no es que te suprimieron el derecho tuyo, lo liquidaste al derecho de quienes vos te referiste, porque sin razonabilidad difamaste el honor y la reputación de una persona. Ese es el límite de los ejercicios. Pero lo que me importa aquí, y llevado a... Ustedes lo van a ver y ustedes son abogados y seguramente lo entenderán mejor que yo y me queda muy poco tiempo. Lo importante de la libertad de expresión es también tener el sentido de qué es una sociedad democrática y cómo lo ha definido el sistema interamericano de derechos humanos. Porque muchos países tienen hasta en el nombre República Democrática y lo menos que son democráticas. En síntesis, tanto la Comisión Interamericana en sus informes como la doctrina de fallos de la Corte Interamericana o las opiniones consultivas, porque hay una opinión consultiva sobre la colegiación de los periodistas, que fue una de las primeras formas en que se expresó la Corte Interamericana, que es la número 5 de la década del 80, claramente establece que una sociedad democrática no puede considerarse tal si no respeta de un modo profundo la libertad de expresión. E incluso dice que los funcionarios públicos tienen también libertad de expresión y que esa libertad de expresión a veces es una obligación que está insumida de informar sus actividades al resto de la sociedad. Ustedes dirán, ¿un juez puede tener Facebook? Yo lo tengo. A pesar de que muchos colegas me critican, porque informo con el límite que la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana lo ha generado en su doctrina, en su informe de 2013. La Corte no se ha expedido todavía a la Corte Interamericana porque no ha llegado un caso, pero dice que los jueces también
tenemos un derecho como todo ciudadano, más restringido, pero no se nos puede anular el derecho a opinar libremente. Y ustedes van a ver que cuando una cuestión ya ha salido de la órbita, ¿cuál es el límite? Que no comprometa mi independencia y mi imparcialidad en las cuestiones que tengo a juzgamiento. O sea, cuando esas cuestiones han quedado firmes, yo puedo hablar el por qué me he motivado a votar de un modo. Y cuando a mí se me ha cercenado la libertad de expresión, porque en muchos casos que he votado en disidencia, la noticia oficial de tribunales salió como que amparaba el voto de la mayoría, y no era tal, y salido públicamente, y creo que lo conocen bien, a decir, señores, no es verdad lo que ha informado la oficina de prensa del Poder Judicial. Más allá que se enoje. A mí nadie me va a cercenar mi derecho a la libertad de expresión en la medida que lo haga ordenadamente, adecuadamente, razonablemente y respetando los estándares constitucionales y convencionales de su ejercicio. Y bueno, tengo muchas cosas más para decir, pero no quiero abusar del tiempo. En todo caso, después lo intercambiamos en las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Hasta ahí el contexto jurídico de este derecho tan importante, ¿no? Bueno, para hablar en esto, lo que no les he dicho es que después de que hable Ernesto y Romina, se va a abrir una posibilidad de intercambio de preguntas. Si quieren van anotando y después cuando terminamos nos tomamos 10, 15 minutitos para charlar un poco y ejercemos el derecho a la comunicación como corresponde. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Primero, bueno, gracias al colectivo de jóvenes abogados por la invitación. Realmente un gusto estar aquí en la Caja Forense porque es venir a lugares a los que los que estudiamos la comunicación o los que estamos en ciencias sociales no estamos tan acostumbrados a venir y es muy interesante poder tener estos encuentros de discusión. A veces abogados, periodistas, sociólogos, hablamos idiomas diferentes y es interesante poder comprendernos y tener estas discusiones. Y le voy a agregar algo al currículum de Eduardo, porque además es co-conductor del exitoso ciclo de Hablemos de Justicia en Radio Universidad, que ahí lo pueden escuchar todos los miércoles a las 21. Así que hecho el chivo, hecho el chivo, voy a avanzar. A mí me gustaría compartir dos cosas esta noche. Una primera cuestión sería intentar despejar algunas ideas del sentido común y algunas falsas expectativas que nos hacemos respecto de los medios de comunicación y fundamentalmente acerca de qué son los medios de comunicación, cómo funcionan los medios de comunicación y cómo es la relación de los medios de comunicación con las autoridades en general. Por un lado, muy rápidamente, les pido disculpas porque voy a ir rápido, después si quieren que nos detengamos en algo, nos detenemos o volvemos. Y en una segunda parte, pensar un poco o repasar muy rápidamente también lo que tiene que ver con la convocatoria de este encuentro, que es derecho y comunicación, derecho a la comunicación. No voy a tener el atrevimiento de hablar de derecho aquí en la Caja Forense, si voy a hablar de comunicación y de política de comunicación y hacer un breve repaso de qué es lo que ha pasado puntualmente a nivel nacional, pero sobre todo en Santiago del Estero en torno a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y qué es lo que está pasando desde diciembre para acá. Entonces, rápidamente, ¿qué son los medios de comunicación? ¿Cómo funcionan los medios de comunicación? ¿Y cómo es la relación de los medios de comunicación con las autoridades? Estas tres nociones están atravesadas, esta forma de que estas instituciones y estos procesos y estas relaciones están atravesadas antes que nada por un deber ser, por lo que nosotros no imaginamos que los medios de comunicación deberían estar haciendo y que no hacen. Y puntualmente hay una carga en general sobre los medios de comunicación, una idea del sentido común acerca de esta idea de como de nobleza vigilante, de cuarto poder, ¿no es cierto? Esta demanda de que el medio de comunicación tiene que dar información completa, veraz, decir la verdad y todas esas cosas que después nos quejamos porque no pasan. Pero básicamente, ¿por qué no pasan? Porque los medios de comunicación, primero, el principal no son un cuarto poder, esto es una discusión vieja, es una noción en realidad del siglo XVIII que después perdió absolutamente vigencia.
sobre todo porque es un poder que no lo elige nadie, es un poder sobre todo que está sobre todo en manos de los sectores privados. Y lo que son los medios de comunicación, si pudiéramos hacer una síntesis muy rápida y a trazo grueso, son productores de información y de entretenimiento. Y en tanto productores de información y de entretenimiento, son productores de ficciones. Y no entender ficciones como mentiras, en tanto que yo produzco una ficción, digo algo que no es, sino como una representación, un recorte, un enfoque de un mundo que ocurre allá afuera y que yo necesariamente tengo que mostrar una parte pequeña. Por supuesto, la parte que me interesa que se conozca. Hace poco estábamos repasando con unos colegas a un autor que se llama Walter Lippmann, es un estadounidense que escribió un libro muy importante sobre la opinión pública, y él dice una cosa muy interesante, que es interesante recuperar, que es que en realidad nosotros, en tanto sujetos sociales, políticos y demás, vivimos en pseudoambientes. Pseudoambientes. Es decir, ¿por qué? Porque nuestras relaciones con el mundo exterior casi todas son indirectas. Nosotros tenemos relaciones personales con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestras parejas, con las instituciones por donde pasamos, pero en realidad lo que pasa, sobre todo en el mundo de la política, en el mundo de los problemáticos sociales, está siempre mediado por los medios de comunicación. Nuestra relación con el mundo exterior, con la mayor parte del mundo exterior, está mediada por estas ficciones que producen los medios de comunicación. Y que, de alguna manera, producen las representaciones que nosotros tenemos sobre el mundo y sobre las cuales después actuamos, ¿no? El ejemplo clásico es que si se repite en un noticiero que hay más inseguridad, más inseguridad, más inseguridad, pero estadísticamente los números no suben, aunque no haya más inseguridad, yo por ahí me quedo en mi casa y no salgo, ¿no? Es decir, en un pseudoambiente que se genera, yo estoy teniendo al final una conducta que incide en ese contexto donde yo efectivamente me muevo. Entonces, estas instituciones que son productoras de ficciones, y no lo digo peyorativamente, porque no se puede hacer de otra manera, porque necesariamente tenemos que recortar, y digo tenemos cuando hablo ya en este caso como coordinador de una radio que también producimos ficciones todos los días, tenemos, por cuestiones de formato, de tiempo y de un montón de cosas, que producir pequeños contenidos, pequeñas informaciones, pequeñas producciones, algunas no tan pequeñas, pero que al final de cuentas circulan. Ahora, en este escenario los medios de comunicación no son ni cuarto poder ni son vigilantes, sino que son instituciones privadas y que el rol que juegan al final puede ser de aliados, de enemigos o de cómplices de los distintos poderes que hay en una sociedad. Por ende, lo importante es ¿qué le demandamos a los medios de comunicación? ¿Qué podemos, hasta dónde podemos enojarnos, como dice Eduardo, si alguna oficina de prensa o algún diario no publica? Por supuesto que está mancillado el honor o no se conoció el voto, pero bueno, ocurrió. Y de hecho, bueno, después habrá que ver en el terreno de la ley, de la legalidad, qué consecuencias tiene. De cualquier modo, es una primera cuestión para tener en cuenta sobre los medios de comunicación, sobre qué son. Ahora, ¿cómo funcionan? Nosotros estamos en un momento de transformación brutal de los medios de comunicación. Por la cantidad de cosas que están pasando, por la rapidez que están pasando y por los efectos que está teniendo en la sociedad. Tradicionalmente, cuando la mayoría de ustedes iba a la primaria y no existía Facebook, no existía Twitter, estoy haciendo un cálculo así a ojo de lo que veo aquí, existía esta idea del medio masivo como un medio, como una institución que tenía una relación unidireccional con el público, que producía mensajes, que los transmitía, que los emitía, y del otro lado había una masa, ¿no es cierto?, más o menos uniforme o más o menos heterogénea, que recibía esos contenidos. Había una relación unidireccional. Esa relación, en efecto, ya hace 10, 20 años que está cambiando de a poco, pero se ha acelerado tremendamente en los últimos 5, 8, 10 años. Sobre todo por la emergencia de los medios sociales, las plataformas, las redes sociales y lo que está ocurriendo con los medios en Internet. Ahora, los nuevos medios en Internet
generan otra fantasía, otra idea que después se instala en el sentido común, que tiene que ver con las potencialidades democratizadoras que tendrían las redes sociales, los medios de comunicación electrónicos. Que de hecho es una fantasía que aparece cada vez que aparece un nuevo medio y ofrece nuevas posibilidades, que supuestamente vamos a poder estar más informados, vamos a ver más lejos, van a poder conocer lo que hacemos aquí. Viene del telégrafo para aquí, del telégrafo hasta Twitter. Esa fantasía se ha ido repitiendo. ¿Por qué? Porque suponemos que si yo comparto esto en Facebook y lo ven, algo que yo antes no podía hacer, y de pronto lo ven 10, 20, 500 personas, de pronto mi palabra tiene otro volumen, llega un poco más lejos, pero en realidad la dinámica es diferente. Y quiero compartir algunos números con ustedes. Y la importancia de que la fiebre que hay en torno a las redes sociales no nos encandile y nos permita volver a la importancia de los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque ningún medio ni ninguna tecnología tiene potencialidad democratizadora por sí mismo. Lo único que puede democratizar efectivamente la comunicación son las políticas públicas y las leyes. Y ahora vamos a ver muy rápidamente por qué. Dos o tres números que es importante tener en cuenta. En el 2014, fin de 2014, hizo una encuesta de consumos culturales a nivel nacional, donde más o menos se intentó hacer después una enorme encuesta en todo el país. ¿Qué hacíamos los argentinos con los medios de comunicación? Bueno, ¿qué hacíamos? Básicamente, en promedio los argentinos vemos 2 horas y media por día de televisión. 2 horas y media por día de televisión. 3 de 4 argentinos leen el diario. 3 de 4 argentinos leen el diario. 1 de esos 4 lo lee todos los días. Solo el 8% de los argentinos lee los diarios en Internet. Solo el 8% de los argentinos lee los diarios por Internet. Y el 57% usa redes sociales. De esas redes sociales, el 55% usa Facebook y apenas un 13% usa Twitter. De pronto ahora vemos en las pantallas del noticiero que pasan atrás los tuiteos y está ahí, parece que la gente puede hablar y decir lo que tiene para decir porque se mete a su computadora, tuitea algo y de pronto sale. Y en realidad es muy poca la gente que efectivamente usa esa herramienta. Por ahora. Porque después hay otra cuestión que es la cuestión de la conectividad. ¿Cuánta gente tiene acceso realmente a Internet? El 75% de las conexiones están concentradas en las 4 grandes ciudades del país. En Santiago las conexiones están concentradas, por supuesto, en Capital y Banda. Y después hay otro elemento, ya pensando en la cuestión de Santiago del Estero, que Argentina, porque después está también la televisión y el cable, Argentina es el país de Latinoamérica que más consume cable, que más acceso tiene a la televisión paga. El 85% de los hogares argentinos tiene acceso al cable. Es el país más grande, el país más conectado al cable de Latinoamérica, y creo que es el 3.º o 4.º en el mundo. En Santiago del Estero, que es la provincia que tiene la más baja tasa de conectividad del país, es también la provincia que tiene la más baja tasa de conexión al cable. El 50% de los santiagueños está conectado al cable. No tenemos datos de cuánta gente usa Facebook, cuánta gente usa Twitter, pero lo que sí podemos saber es que si el 50% de los santiagueños tiene cable y el 50% no, y que sí, gran parte de los santiagueños no está conectado a Internet, los santiagueños se informan. Hay una gran mitad de los santiagueños que solo ve Canal 7. La mitad de los santiagueños cuando prenden el televisor solo ven Canal 7. Es la provincia del país que menos conectada está a Internet. Por ende, el acceso a contenido que tiene es menor. Y en el noroeste argentino, hace poco se publicó una investigación de Diarios sobre Diarios, un portal muy interesante que les recomiendo que vean, que el noroeste argentino es un fenómeno único en el mundo, donde mientras todos los lugares del mundo están discutiendo la muerte del papel y que los diarios online le van a ganar a los diarios en papel, en el norte argentino cada vez se imprimen más diarios en papel. Los diarios tradicionales, por supuesto, cada vez han crecido en los últimos 5 años su tirada. ¿Por qué? Porque no ha avanzado tanto la conectividad a Internet y porque al final los medios tradicionales en las provincias más rezagadas siguen teniendo una enorme fuerza. Y mientras tanto nosotros miramos Buenos Aires, miramos Netflix, estamos en el centro y no imaginamos que todos lados está así como nosotros estamos, lo que nosotros consumimos en un sector muy
muy reducido de la sociedad. Entonces, eso tiene un nombre: concentración. Concentración mediática, que en las provincias, como Santiago del Estero, es mucho más fuerte y mucho más evidente, ¿no? Porque solo tenemos una opción a ver de la mayoría. Y además, seguramente ya lo saben, pero digo, si más del 50% de los santiagueños solo puede ver, o el 50% solo puede ver Canal 7, del otro 50% seguramente también lo ve, además ve otra opción de cable, y además lo que fundamentalmente lo informa son el Liberal y Nuevo Diario, esos sujetos se informan básicamente por dos grupos mediáticos que además básicamente todos los días nos dan la misma noticia uno y el otro. Eso se llama concentración. Que a nivel nacional, a pesar de que nosotros tenemos una variedad de ofertas, también es importante la concentración. Yo no me voy a meter en eso, quiero bajar al ámbito local, pero después si quieren lo charlamos y vemos qué otro tipo de concentración hay. Porque quiero avanzar. Cuando me falten 20 minutos, avísame. No, ya estamos llegando a la segunda parte. Bien, y la última pregunta importante era: ¿cómo se relacionan los medios de comunicación con la autoridad? Bueno, muy rápidamente. Cada nueva tecnología que aparece, cada nueva tecnología de la comunicación que aparece históricamente, genera tres cosas. Nuevas prácticas culturales, obviamente, nuevas formas de hacer negocios. Ahora, ¿qué pasa con Internet? La discusión es que cada vez la gente puede ver las películas gratis en Internet, puede ver los diarios, leer los diarios gratis en Internet, pero ahora está ocurriendo algo que se llama la comoditización de las relaciones sociales. ¿Qué significa eso? Que las relaciones sociales se vuelven commodities. ¿Por qué? Porque las relaciones que yo tengo con otros sujetos, con mis amigos de Facebook, con mis amigos de Twitter, con lo que yo consumo, todo eso que yo hago, hay alguien que lo sabe. Todo eso se procesa en bases de datos y esas bases de datos son información mía sobre él, sobre lo que él posta en Facebook, sobre lo que él ve, sobre lo que cada uno de ustedes ve y lo que nadie más sabe, sí se sabe, y alguien está procesando esa información y después la vende. Wikileaks, por ejemplo. Entonces, digo, nuevas formas de hacer negocios, ¿sí? No podemos fantasear tampoco con esta idea de pensar que, bueno, ahora porque podemos bajarnos gratis una película, porque podemos leer gratis en el diario, somos súper cancheros y lo estamos haciendo, bueno, de taquito. No, hay alguien que está haciendo plata con nuestros datos porque es el negocio que ahora se está instalando y que cada vez se está desarrollando más. Y la tercera cosa que genera cada nueva tecnología de comunicación que aparece son nuevos modos de control y de regulación, porque el Estado, o la autoridad, o el Estado, o la Iglesia en su momento, siempre intenta controlar, porque siempre hay una voluntad de hablar, y hablar siempre significa dar otro punto de vista, y siempre significa hablar de otro, o de otros, y ese otro o esos otros puede estar en el poder. Históricamente ha habido una relación en esos intentos de control, en esos intentos de administración, que ha ido de la prohibición a la liberalización. La prohibición, la represión, el permiso y la liberalización. La prohibición desde la época medieval, no cualquiera podía leer libros, por ejemplo, y no cualquiera que podía leer libros podía leer cualquier libro. Ustedes han visto El nombre de la rosa y ahí ya más o menos saben de qué se trata lo que les estoy diciendo. Después el permiso, el Estado te tenía que habilitar. Por ejemplo, en el siglo XIX en Argentina, vos para poder publicar un diario, si vos querías, ustedes si querían sacar gente de género tenían que pedir permiso al gobierno y que el gobierno les diera una licencia para imprimir. Si el gobierno no quería, no les daba, ¿no? Y cada vez había más una voluntad y una fuerza porque esa voluntad de decir, esa voluntad de tomar la palabra esté menos restringida. ¿Y qué ha pasado? Nos hemos bandeado exactamente al otro extremo, si me permiten el neologismo, que esa liberalización ha llegado al extremo. Porque esa liberalización ha llegado a que en el terreno del mercado y en la privatización de las comunicaciones, la palabra la tengan fundamentalmente los que más plata tienen, ¿no? Las grandes empresas que pueden comprar medios, que tienen dinero para invertir, que tienen su medio, que después van comprando los otros, que es lo que ha ido pasando en los últimos 20 años en Argentina y en el mundo. Dicho esto, rápidamente voy a qué ha pasado con los intentos de controlar y de organizar 5 minutos el sistema de medios de comunicación en la Argentina. Decíamos recién, las tecnologías no pueden democratizar por sí mismas, sí las políticas públicas.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se ha planteado como una herramienta legal para democratizar la comunicación. Esto quiere decir para que más actores sociales puedan tener la palabra, para que no es hablar, que no es solo hablar, sino por dónde hablar, con qué herramientas, con qué tecnologías, con qué recursos, y eso cuesta plata, eso cuesta saberes, cuesta recursos, cuesta permiso, cuesta un montón de cosas. Y la Ley de Servicios de Comunicación básicamente a lo que ha apuntado, o a lo que apunta, porque está parcialmente vigente, es a la democratización de las comunicaciones, básicamente con dos herramientas. La desconcentración, que ha sido la que ha generado las grandes polémicas de que los grandes dueños de medios tuvieran que adecuar, vender parte de su empresa, porque se ponían límites nuevos a la cantidad de medios que una empresa podía tener o que un empresario podía tener, y la promoción. Es decir, ayudar a que actores que están silenciados o que estaban silenciados pudieran tener la palabra. Y le doy los ejemplos de lo que pasó aquí. En Santiago del Estero, en los 4 años que tiene vigencia la Ley de Servicios de Comunicación, y digo algo más, no es solo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, son los 4 nuevos canales del Estado. Paca Paca para los niños, Canal Encuentro, que es reconocido internacionalmente por los contenidos, Deporte TV, la televisión pública, históricamente un lastre para los estados, convertido en un canal. Después podemos discutir si gubernamental, si público, si plural o no, pero con importantes contenidos. Y en Santiago del Estero hemos tenido el financiamiento, el equipamiento y el otorgamiento de licencias a nuevas radios escolares, nuevas radios de Instituto de Formación Docente, nuevas radios campesinas y de pueblos originarios que en el interior, aunque no tengan internet y aunque solo vean Canal 7, las radios comunitarias son las que manejan el termómetro y el compás del clima social, y muchas tenían que operar en la ilegalidad. Entonces, a partir de ahí se empiezan a fortalecer con equipo, con capacitación y demás. Las 2 antenas de TDA que se instalaron en la provincia de televisión digital, hay mucha gente que no sabe que puede ver gratis televisión. Yo hablo con colegas, compañeros de trabajo que no saben que no necesitan tener cable para ver 15 canales en HD de todo el país. No lo saben. El fortalecimiento de los medios universitarios, por eso hoy tenemos una radio universitaria con más recursos humanos, con más recursos tecnológicos, por eso estamos construyendo el canal de televisión de la UNCE, para que ya no tengamos un solo canal de televisión, sino podamos tenerlo, y es una de las grandes peleas que todavía tenemos que dar. El fomento de producciones audiovisuales que aquí ninguna fuente económica te la va a bancar y que aquí se han podido hacer. Aquí se ha podido hacer, nosotros en Santiago del Estero hemos hecho documentales para Canal Encuentro, se han hecho magazine para Canal 7, se ha hecho la primera ficción, la primera comedia que es Contratados, que se va a ver pronto en la pantalla nacional. Y desde Santiago se han estado produciendo y todavía se están produciendo contenidos para la televisión nacional. No me quiero extender. Yo tenía preparado también contarles qué ha pasado ahora, pero voy a crear suspenso. Vamos a dejar que hable la compañera y si quieren después retomamos, porque esto, por supuesto, ha cambiado después del 10 de diciembre. Y hay algunas cosas que continúan, hay algunas cosas que se han detenido y hay algunas cosas que realmente no sabemos hacia dónde van. Pero sí ha habido un cambio de paradigma, y si bien la palabra clave en el periodo anterior era democratización, bien, mal, más o menos, si se ha aplicado todo lo bien que se podía o no, es otra discusión, pero el concepto central era el de democratización. Ahora ha cambiado y hay 2 palabras que son fundamentales y que no se le cae de la boca a los ministros y a los funcionarios, que es competencia y convergencia, y que supuestamente eso nos va a llevar a un mejor sistema de medios de comunicación, pero después vamos a hablar de qué se trata, si ustedes quieren, aquí o después informalmente lo seguimos charlando. No quiero monopolizar la palabra tampoco. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias a mis colegas, compañeros aquí del colectivo que han confiado en mi discurso, supongo. Agradezco enormemente al doctor Shugdar y al doctor Pico por acompañarme en el panel y por hacer una gran introducción al tema y abordar con tanta profundidad esta relación entre derecho y comunicación, como para darme la posibilidad a mí de hablar de lo que a mí me gusta. Creo que mi presencia en el panel hoy es justamente para que hablemos y reflexionemos un poco sobre
¿cuál es la relación entre comunicación y género? Para que pensemos cuál es la posición que ocupa la mujer frente al derecho a la comunicación. ¿Estamos realmente las mujeres en una situación de inferioridad con respecto a los hombres en cuanto al acceso a este derecho? Sin obviar que existen otras variables que limitan el acceso a este derecho, como bien lo ha mencionado ya el doctor Pico, como ser la pobreza, la falta de acceso a los medios electrónicos y a los recursos tecnológicos, a la conectividad, la falta de financiamiento de los medios alternativos. Creo y creemos que las mujeres tenemos serias dificultades para acceder al derecho a comunicar y a ser comunicadas. En primer lugar, quisiera, antes de avanzar, hacer una aclaración inicial. Me parece fundamental diferenciar, aunque bien ya lo han dicho de alguna u otra manera, cuál es la distinción entre información y comunicación. Porque son dos términos que suelen confundirse, suelen asociarse, pero al menos desde mi posición no tienen mucho que ver. Informar, dictaminar, dar forma a un producto, a ese producto que finalmente termina llamándose informe, precisamente, es transmitir conocimientos, posicionamientos, pero de manera vertical, bajando un mensaje. Por lo tanto, posicionándome por encima de. Esto difiere enormemente con comunicar, que desde su etimología nomás significa y se asocia con el compartir, con el poner en común y con el participar. ¿En dónde? En un espacio de conflicto, en un espacio de negociación. En el marco del respeto, siempre por supuesto, asumiendo una posición de ciudadanía. Quitémosle a la palabra conflicto esa connotación negativa que tiene y pensémosla como un aspecto constitutivo de toda sociedad sana, en donde precisamente existen diferencias y esas diferencias, además de ser reconocidas, son manifestadas. La comunicación entonces no tiene un solo polo generador de sentidos, sino múltiples. No es algo que se baja, es un mensaje que se construye, porque precisamente es acción relacional. Hecha esta distinción, entonces, podemos decir que el derecho a la comunicación es un derecho articulador de otros derechos, derechos como el acceso a la información, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de difusión, entre otros derechos vinculados. Pensar entonces la comunicación ya no desde el medio informativo, sino pensarlo como articuladora de otros derechos humanos, es pensarla como un proceso. Vivir con la contradicción, dialogar con la alteridad, articular identidades, con la intención de que nadie resulte perdedor en medio de este intercambio. Creo que es una condición necesaria para el ejercicio de la gran mayoría de los derechos humanos, esta posibilidad de dialogar entre iguales, reconociéndonos diferentes. ¿Y a qué viene todo esto? Viene precisamente a esta afirmación de que las mujeres históricamente hemos luchado y seguimos haciéndolo por alcanzar esa tan ansiada igualdad que nos permita comunicar nuestra verdad desde nuestra posición. De un tiempo a esta parte, si bien se han producido cambios espectaculares en el rol que ocupa la mujer y en su función social, en el camino hemos ido conquistando derechos, aunque la mayoría son palabras muy bien escritas, encerradas en textos legales, con mucha coherencia, pero que no implican un ejercicio efectivo. Las mujeres hemos vivido un proceso que nos ha llevado de ser el segundo sexo a ser el otro sexo, el sexo igual en derechos y en obligaciones, aunque distinto en identidad. Lamentablemente, el sistema patriarcal, como todo sistema hegemónico, se defiende. Y ante estos avances no solo nos dificulta comunicar nuestras luchas, sino que además impregna estos medios de transmisión de información, medios que pretenden ser de comunicación, y eso ya es una posición personal, pero que en realidad lo que hacen es transmitir información, reforzando estereotipos, reforzando roles de género.
Entre las muchas resistencias que hemos de vencer todavía, ha de ser esta, ¿no? Lograr evitar o al menos disminuir todo este trato desigual, asimétrico, despectivo, violento que recibimos y seguimos recibiendo, no solo de parte de los hombres, sino también de los medios. Ante esto, y mi exposición se va a basar en dos preguntas claves que creo que tenemos que hacernos en relación a las mujeres y los medios. ¿Cuál es la posición que ocupa la mujer en los medios, frente a los medios? ¿Y cuál es la situación que presenta esa mujer en cada una de esas posiciones? Entonces, para el análisis voy a pensar a la mujer primero como un sujeto dentro de los medios, como una comunicadora. En segundo lugar, pensarla como un sujeto frente a los medios, es decir, como la destinataria o la receptora del mensaje que estos medios nos brindan. Pero no puedo tampoco obviar a la mujer como objeto de la comunicación, porque las mujeres somos objeto y somos mensaje que se comunica. Empecemos haciendo un análisis de cuál es la posición de la mujer en los medios, dentro de los medios como comunicadora. La cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se ha celebrado en Beijing en 1995, ha dado lugar a la Declaración y a la Plataforma de Acción de Beijing, un programa a favor del empoderamiento de la mujer, firmado por 189 países, que establece la necesidad de lograr la igualdad de género en los medios de difusión. Con posterioridad a esto, una Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, que es una ONG que viene hace más de 50 años trabajando en el tema, ha comenzado a realizar lo que se llaman monitoreos globales de medio. Cada 5 años, un día puntual, hacen un registro y analizan cuál es la relación mujer-medio en más de 100 países. Y estos monitoreos, el primero, después de la Conferencia de la Mujer, ha arrojado resultados alarmantes, la verdad, porque si pensábamos que había sexismo en los medios, estábamos pensando bastante positivo. Lo que existía en realidad era una clara invisibilización de la mujer. Casi no había presencia femenina en los programas, mucho menos en las editoriales. Y cuando se hablaba de la mujer se lo hacía en los programas de la farándula, que es en donde seguimos teniendo mayor presencia, o sino en los concursos de belleza. Las mujeres siempre aparecíamos sufriendo por violencia, sufriendo por pobreza, nunca haciendo análisis político, nunca haciendo análisis económico. Y si bien las cifras han cambiado a lo largo de estos 30 años, la presencia de las mujeres en los medios ha crecido. Sin embargo, pese a ser más de la mitad de la población, sigue existiendo mayor presencia masculina que femenina. Y el hecho de que las mujeres estén en los medios no significa que se les dé voz. Estamos, decorativamente, pero estamos. Incluso cuando se presenta a una candidata, a una científica, siempre se aclara que es mujer o cuál es su relación familiar, es esposa, es madre y además es profesional, así que le damos la palabra, siempre se aclara al principio. No ha sido este caso, hay que aclarar, está bien. Parece seguir vigente esta idea de que las mujeres tenemos que ocuparnos de determinadas cosas y no tenemos que invadir los espacios tradicionalmente ocupados por los hombres. Las mujeres podemos opinar sobre salud, educación, desarrollo social, del resto se ocupa el hombre. Yo también tengo unos números para compartir. Según informes de ONU Mujeres, de UNESCO, en los que han participado en la producción de los informes más de 100 países, solo un 27% de los cargos de alta dirección en los medios están ocupados por mujeres. Solo un 21% de entre todos los directores de cine del mundo son mujeres. Solo un 23% de los papeles protagónicos en las películas son de mujeres.
Y si bien aparecemos frecuentemente en las producciones televisivas y cinematográficas, solo el 31% de las mujeres que aparecen tienen papeles con diálogo. Las demás estamos de adorno. Sin embargo, lo que sí tenemos en gran porcentaje es la posibilidad de aparecer sexualizadas, parcial o totalmente desnudas. Solamente el 6% a nivel mundial de los medios destacan la igualdad de género entre sus producciones. Y una de 4 personas que se escuchan o se ven es mujer. Lo importante es que la cifra va en aumento. Las mujeres venimos conquistando estos espacios, venimos resistiendo en estos espacios conquistados y creemos que si bien es un proceso irreversible, aún nos queda mucho por andar. Confiamos en los recambios generacionales, confiamos en la organización. Ha crecido la presencia femenina, pero el contenido que se transmite y el enfoque desde el que se transmite no ha cambiado. Se nos dice de forma, a modo de justificación tal vez, de que los medios son el fiel reflejo de lo que sucede en la sociedad y que vivimos en una sociedad profundamente desigual, violenta, androcéntrica y patriarcal. Inocentemente, los medios nos contestan, nosotros reflejamos la realidad social. Cambia la realidad social y eso se verá reflejado en los medios. Sin embargo, creemos que los medios sí tienen la posibilidad de incidir en la construcción social. Consideramos que pueden o bien perpetuar la subordinación o bien jugar un rol primordial en la promoción de derechos. El segundo punto que he planteado es pensar a la mujer como destinatario receptora del mensaje, como la mujer frente al medio. Y ya he dicho un poco de esto, pero es inevitable que la estructura patriarcal que impregna toda la construcción social no lo haga con los medios. El patriarcado se hace presente en los medios, desde cómo nos representan la realidad y lo que nos muestran, desde cómo nos dicen las cosas y qué nos dicen. Los medios son precisamente una institución mediadora entre el hecho y lo que se dice del hecho. Construyen sistemas simbólicos, crean imágenes predominantes, legitiman el orden social y evidentemente refuerzan estereotipos. Son construcciones claramente ideológicas y dirigidas. ¿Qué nos muestran y qué nos dicen? Tradicionalmente, y aún hoy, los medios nos han mostrado a las mujeres como vinculadas a lo familiar, a lo doméstico, como amas de casa abnegadas, madres, esposas, y como objetos de consumo. Si bien hemos ido ganando espacios como consecuencia de las luchas feministas, a partir de ahora se nos empieza a mostrar, también a modo estratégico, a mi forma de ver, como profesionales activas, mujeres autónomas, con plena participación política y social. Sin embargo, nos hacen ver o nos hacen creer que hemos alcanzado esta igualdad, esta libertad que tanto queríamos a modo de contentarnos, pero a cambio sufrimos estrés, sufrimos depresión, sufrimos fibromialgia, sufrimos estreñimiento. Hay tantas enfermedades que vienen como consecuencia de esta idea de querer ser la supermujer y ocupar todos los espacios sociales, que el mensaje termina siendo, de alguna u otra manera, dejemos la libertad a los hombres, volvamos a ser esclavos pero felices. Es el mensaje que se esconde. Entonces, como ven, no es nada errado decir que la realidad se construye en clave masculina. La mujer se presenta mediante una imagen sumamente estereotipada, a la par de un hombre también estereotipado. Y en el desempeño de este rol nos vende y nos obliga a consumir todos estos productos que hacen al rol. Productos de limpieza, para mejorar el hogar, cremas, maquillajes, cirugías, fajas, para resaltar el atractivo sexual, para seducir al hombre centro de nuestra existencia. Pero ojo, ¿no? Un solo hombre, porque hay un solo centro de la existencia. Hay en los diarios, en las revistas, secciones especiales dirigidas a la mujer, porque parece que al igual que con los niños,
el resto de las noticias no son aptas para nosotras, tenemos que ir a nuestro suplemento. Hay programas, canales enteros dirigidos solo para la mujer. Nos venden chismes de la farándula, nos hablan de la vida de otros, hacen de la menstruación un monstruo que tenemos que combatir, por ejemplo. Nos imponen la moda, tenemos que ser madres prolijas, saber limpiar los pisos, sacar las manchas de las camisas de nuestros esposos, porque nunca podemos aparecer solas, siempre tiene que haber un hombre que nos complete. Y lo más gracioso de todo es que la mayoría de estas revistas, de estos suplementos y de estos canales están hechos y están manejados por hombres. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Las luchas feministas no escapan a esta transmisión patriarcal de la información. Se la narra en tonos ambivalentes, se deforma la información, se hace foco en aspectos menores, como ha pasado recientemente en el Encuentro Nacional de Mujeres, en donde una pintada en una pared y 20 mujeres semidesnudas o desnudas eran más importantes y vendían más que 70.000 compañeras dialogando en talleres, debatiendo. Se intenta banalizar nuestras necesidades y nuestros pedidos. En tercer lugar, y por último, está bueno preguntarnos qué mensaje o qué imagen dejan los medios sobre las mujeres. ¿De qué manera representan las relaciones de género? Y sin embargo, hablamos de la mujer, sin lugar a dudas, hablamos de la mujer como objeto de comunicación y como objeto de consumo. Somos un mensaje que se transmite, no nos sentimos cómodas con cómo se nos transmite. La publicidad, por ejemplo, de los medios, que responden a leyes del mercado en búsqueda de audiencia y de masividad, no van a comprometer su autonomía, no van a comprometer sus ganancias buscando comunicar con perspectiva de género, pretenden vender. Por otro lado, el uso del lenguaje no es inocente, no es neutro. Por su conexión con el pensamiento creo que es fundamental, si bien nos hacen bullying a las feministas porque usamos las X, los arrobas, cambiamos los artículos a las palabras y hacemos palabras que terminan en A. Si bien no pasa solo por ese lado, creo que el lenguaje tiene más que ver con la idea de lo masculino como universal, de pensar al hombre como lo representativo del todo. El hombre como ser universal puede entonces, cada vez que alza la voz, arrogarse la representación de todo el género. Mientras que las mujeres, como no somos representativas del todo, cada vez que hablamos, tenemos que hablar o podemos hablar solo de cosas de mujeres. Por eso me parece fundamental también empezar a revisar el lenguaje. Y por último, el tratamiento de la noticia, que habría tanto para decir del tratamiento de la noticia. Lo único que quisiera decir es que estamos inmersos en una sociedad del espectáculo. Y ni siquiera los noticieros escapan de esto. El tema de la violencia contra la mujer, sobre todo la violencia física y los femicidios, son un recurso abundante últimamente para generar estos shows mediáticos en donde los medios centran la atención en la víctima, en su historia personal, muestran su foto sonriente, feliz, después se pelean por quién consigue la foto del cuerpo o de los moretones o el testimonio de la mujer golpeada. Sin embargo, parece que los victimarios se los justifica de manera permanente. La mató porque lo encontró con otro. En un ataque de celos terminó con su vida, como si existiese justificación para la violencia. O si no, se los demoniza, el monstruo, el enfermo. Y permítanme decirles que los violentos no son enfermos, son los sanos hijos del patriarcado, son los alumnos perfectos de este sistema. No hay discusión entonces en que los medios se han convertido en la verdadera plaza pública y de que lo que no está en los medios no existe. Creemos las mujeres que no estamos pudiendo comunicar nuestra verdad en los medios
Nos sentimos invisibilizadas, sentimos que no existimos, por lo tanto creemos que la supuesta democratización para nosotras no ha llegado, es una deuda pendiente. Es así que grupos de mujeres, en el intento de dar voz y hacer visibles las historias, nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestros reales intereses, vamos generando formas de comunicar, medios y tácticas alternativos para participar y acceder a este derecho. Ejemplos de ello son la Red Internacional de Mujeres Periodistas con Perspectiva de Género, estos monitoreos nacionales y globales de los que hablaba, y por qué no Agenda de Géneros. Les cuento un poquito y brevemente, y con esto doy por finalizado, qué es Agenda de Géneros. Es una producción local, el equipo editorial está conformado por mujeres, somos jóvenes, somos profesionales, y creemos que desde la localidad podemos transmitir las luchas que muchas mujeres, personas, grupos y colectivos vienen llevando adelante en busca de una sociedad más justa e igualitaria. Nuestro objetivo es construir la verdad desde nuestro lugar en el mundo. Y si bien nos hemos encontrado en el camino con muchas dificultades, porque, como lo he dicho, el patriarcado se resiste y reacciona, ante este grupo, sobre todo de atrevidas que cuestionan, interpelan, movilizan, creo que seguimos avanzando con este proyecto que no se agota solo en una revista, que va mucho más allá. Hemos lanzado hoy la segunda edición impresa de nuestra revista, que además tiene un soporte digital, así que es una primicia. Y este grupo creo que tiene un claro objetivo, trasciende lo personal, y este objetivo es, y con esto cierro, tal como lo ha dicho la declaración de Beijing, dejar de pensar en la comunicación como un medio y empezar a pensarla como un objetivo que creo estamos en proceso de cumplir. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Creo, si tienen un tiempito, hacemos algún intercambio de preguntas. Quienes están dispuestos a preguntar algo a Eduardo, a Ernesto o a Romina, lo pueden hacer. La idea es celebrar un poco la comunicación. Bueno, Gabriel, a ver si se te escucha o... ¿Quiere empezar? Bueno, ¿en qué consiste este nuevo paradigma, un paradigma que está en construcción? Una de las cosas que se le achacaba desde los sectores que criticaban con más dureza la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era que había nacido vieja, porque legislaba televisión, radio, medios audiovisuales, pero no legislaba nada vinculado a Internet. Ese punto débil ha sido uno de los huecos por el cual se está intentando construir todo lo que se le denosta hoy, parado sobre todo en la cuestión de la convergencia. ¿Qué es esto que decíamos hace un rato? La convergencia, justamente el cruce de distintas redes de comunicación, de negocios, empresariales, sobre un mismo soporte que viene a ser Internet. A partir de eso, parado sobre todo en eso, con eso como horizonte, como idea de fuerza, se tira debajo de la alfombra otras cuestiones del paradigma que se está tratando de echar para atrás.
que básicamente tenía que ver, vos has dicho una palabra clave, que es la mercantilización de la información. Lo que se estaba buscando hacer con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual era desmercantilizar la comunicación. Por eso se planteaba construir un sistema de medios con los famosos 3 tercios, ¿no? Que 1/3 de la propiedad de los medios sea privada, 1/3 de la propiedad de los medios sea estatal y 1/3 de la propiedad de los medios sea de las organizaciones sin fines de lucro. Ahora, eso implicaba que los medios privados tuvieran que vender, que el Estado tuviera que fortalecer su medio y a la vez promover medios de comunicación del tercer sector. Esto con una serie de políticas públicas que no vamos a analizar ahora, pero hay muchas cosas para leer en Internet justamente. Y fundamentalmente, ¿cuáles han sido los cambios en términos de política? Con los DNU de diciembre del 2015, una serie de cosas, pero que fundamentalmente tienen que ver con la flexibilización de la propiedad privada, en el sentido de que se ha aumentado la cantidad de medios que un propietario podía tener a nivel nacional y a nivel provincial. Se ha permitido la transferencia de licencias, es decir, si yo tengo un medio, se lo puedo vender aquí a la compañera y no tengo que hacer nada más que avisar, ¿no? Antes la propiedad de la licencia era intransferible. Y por otro lado, esto es muy importante en lo que corresponde a lo vinculado con la convergencia, es el cambio de considerar a los cable operadores, se los deja de considerar como una industria cultural y se los pasa a considerar como una telco, como si fueran proveedores de telefonía celular. ¿Esto qué implica? Los libera de una serie de obligaciones. Por ejemplo, entonces ustedes se acuerdan cuando se hizo el canal de la Universidad Católica, que es Santiago, somos todos de la Universidad Católica y algunos son estudiantes. Cuando se hizo el canal de la Universidad Católica, fundamentalmente para pelearle discursivamente a Juárez y al Grupo IC, los cables, como nosotros teníamos digamos, para vos poder ver el canal 3 de la Católica tenés que desconectarte del cable y verlo por aire, se negaban a poner el canal local en la grilla. Y eso implicaba que vos o no te enteraras de que existiera, o de que para verlo era un lío, tenés que sacar, poner, clavar la antena, y además se veía horrible. Entonces, la obligación de que las señales de cable tengan las señales locales, además en lugares privilegiados, y además una cuota de contenidos locales, ya no la tienen. Porque ahora son considerados como empresas de telecomunicaciones, conferencia celular, sin contar que además es la empresa que más dinero le da a los grandes grupos. No tengo miedo de errarle, pero creo que el 40% de los ingresos del Grupo Clarín, que tiene que todo lo que hacemos que tiene, viene del cable. Después chequenlo por la duda. Pero la principal fuente de ingresos, no sé si el 40 o el 30, viene del cable, es el principal negocio. Entonces, en líneas generales, eso. Y después algo muy cortito que tiene que ver con cómo se está intentando construir una nueva ley de comunicación y convergencia. Algo que ha caracterizado el proceso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido una ley que se ha construido de abajo para arriba. Es decir, el reclamo de la reforma de la Ley de Radiodifusión, que había sido sancionada durante la dictadura militar, reformada parcialmente en el menemismo, era un reclamo que venía del año 84. De distintas organizaciones vinculadas a los gremios, los sindicatos, los periodistas, los comunicadores, que bueno, con un sentido uno podría decir de oportunidad, de oportunismo, como lo quiera llamar, Cristina Fernández de Kirchner lo toma en un contexto muy complicado, que era el momento del conflicto del campo, y decide tomar ese reclamo y poner a jugar el decir, bueno, tenemos que transformar el sistema de medios de la Argentina, y con el aporte de las organizaciones se construye este proyecto de ley que después se discute en el Congreso, se hace un cambio, pero sale de abajo para arriba. Ahora, lo que se está intentando hacer es un simulacro de debate, porque lo que está haciendo, se ha conformado una comisión redactora que está recorriendo el país, una ley que se está queriendo construir de arriba hacia abajo, que recorre el país van a las universidades y hablan. Y cuentan lo que están haciendo, no permiten que se hagan preguntas, y además se ha abierto, insisto, para seguir simulando el debate, una página en internet donde dice suma tu aporte. Entonces vos puedes poner como si es un tweet con una cantidad de caracteres que sumarías vos cándidamente a esa nueva ley de convergencia que se quiere hacer, que se quiere hacer, y que algunos dicen que no se va a hacer.
que finalmente no va a haber ley de la convergencia, porque mientras tanto, con detrás de los decretos de Macri, el mercado de medios se ha seguido moviendo. Hay gente que ha vendido, que ha transferido, hay medios que han cerrado, trabajadores que han quedado sin empleo. Es decir, ¿cuál era la necesidad y urgencia de esos decretos? Discusión para tener en otro momento. Bien, creo haber entendido que la pregunta que se me ha dirigido es aquella de qué modo alguien cuando hace una expande una información respecto a una persona puede cubrirse de aquellas posibles acciones penales o civiles a los que hace mención incluso la misma Convención Americana. Aquí en Argentina hay un fallo muy conocido. Primero hay que distinguir si esa persona o empresa es estatal, cumple una función pública o es un particular. Cuando era de temas particulares fue famoso el leading case de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Campillay. Campillay era una persona que había cometido supuestamente un delito y que el diario, no me acuerdo si La Razón o la prensa, lo publicó. Y la noticia salió, el señor Campillay asaltó el banco, hizo tal cosa, en forma afirmativa la información. Ahí la Corte condenó al medio porque decía, y aplicando una jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana similar, en una causa Fox, le dijo que para evitar incurrir en irrazonabilidad del ejercicio de la libertad de expresión, tenía que haber observado una de estas reglas. La primera, aclarar que la fuente era de terceros. La segunda, decir que no se responsabiliza porque de lo que cause la fuente ajena al medio, que corre por culpa y cargo de quien lo dice. Por ejemplo, si es una opinión que ha dado alguna otra persona ajena al medio, o al programa o al periodismo. Y tercero, usar, si es que no era una fuente externa, un modo potencial. Es decir, en vez de haber dicho asaltó, mientras no haya sido condenado por sentencia firme, usar forma potencial, como decir, habría asaltado, dejando siempre el modo potencial. Esa fue la doctrina del caso Campillay. Ahora, cuando el afectado ha sido un funcionario público, por ejemplo, alguna autoridad del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, es diferente porque está más, al ser una figura públicamente expuesta, está más expuesta justamente a que pueda ser criticada su función. Y ahí la Corte, también tomando pautas de la doctrina de la Corte Suprema norteamericana, estableció la doctrina, principalmente en el caso Bagó, de la real malicia. La Corte Suprema de la República Argentina, estoy hablando, ¿no? La doctrina de la real malicia es aquella que dice que tiene que demostrar el ofendido que realmente el medio ha tenido una intencionalidad de causar un daño al honor y la reputación y que esas expresiones no responden a la realidad. Esa es más o menos una síntesis de lo que es la doctrina de la real malicia aplicable a personas públicamente expuestas por la función pública que cumplen, y la doctrina Campillay cuando se trata de personas particulares. Ahora, otra cuestión que también puede servir muchas veces es que el medio ofrezca el mismo espacio, tiempo y hora en que ha difundido esa noticia, sea televisivo, sea espacio en la prensa escrita o radial, para que pueda ejercer lo que se llama el derecho de rectificación o réplica. Es decir, bueno, yo he dicho porque tenía esta información. Ahora, doctor Pico, si te has sentido ofendida, vení
a mi medio o dame tu información, te doy el mismo espacio si es un medio escrito. Y cuando se dijo esto fue un fallo famoso de la Corte Suprema, incluso anterior a la reforma del 94, en el caso Ekmedejian contra Sofovich, cuando este señor Sofovich, en un programa de Sofovich estuvo el Dalmiro Sáenz, que falló hace poco, y habló de la Virgen del Buen Traste, le dijo, porque era una imagen que había en el Vaticano en el cual, bueno, el escultor que la hizo la había hecho con determinadas líneas a la Virgen, y este señor Ekmedejian, que era católico, protestante, se sintió ofendido en su fe y exigió al programa de Sofovich, la noche de Sofovich, que no se llamaba, no me acuerdo de esa época, que le dé un espacio para contestar eso. Obviamente que, no sé si el programa o Sofovich le dijo no. Y él acudió a la Corte Suprema y la Corte Suprema falló a favor, aplicando, porque ya existía la opinión consultiva, no recuerdo bien el número, creo que era la 8, si no me equivoco, de la Corte Interamericana, que se había expedido sobre lo que era el derecho de rectificación, que a su vez no había legislación en Argentina, pero sí ya había firmado el Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 14 habla del derecho de rectificación, conocido también como derecho a réplica. Y la Constitución de Santiago del Estero, en el mismo artículo 19, que habla de la libertad de expresión, también habla del derecho a réplica o rectificación de que estoy explicando. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿No? Bueno, vamos a darle un aplauso entonces, por favor. Muchas gracias por participar, muchas gracias por el panel, la verdad que ha sido impresionante. Creo que no es habitual en este medio que pueda haber esta interdisciplina, si se quiere, o esta multiplicidad de miradas de un mismo fenómeno que realmente es tan importante para nosotros. Ernesto, como he dicho hace un rato, doctor en Ciencias Sociales, pero licenciado en Comunicación, un miembro del Superior Tribunal de Justicia, con una mirada muy profunda y muy comprometida con los derechos humanos. Romina, que es abogada, me he olvidado que está doctorando también en Humanidades. Entonces se puede dar una profundidad de una mirada que es necesaria. Vuelvo a decir, tenemos que discutir un poco más las instituciones, la legislación que nos convoca, que nos circunscribe. Es el único camino para democratizar y para tener una sociedad un poco más justa, y sobre todo para las abogadas y abogados, un ejercicio profesional un poco más justo y más democrático. Nos hace mucha falta eso. Así que otra vez muchas gracias y bueno, nos vemos, nos estamos encontrando.